Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer al Círculo de Bellas Artes y en especial a su director Valerio Rocco su amable invitación a participar en esta sesión concreta del foro, que nos parece muy interesante y además creo que cuenta con profesionales clave y muy importantes del mundo de la comunicación. Esta actividad, además, yo la considero formando parte de nuestro convenio de colaboración que firmamos el año pasado con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con el Círculo de Bellas Artes y con la Residencia de Estudiantes, para desarrollar actividades destinadas a eso precisamente, al fomento de la promoción de la cultura y la ciencia, de la cultura científica y intercambiadamente, ¿no? Antes de nada, también quiero presentar o un poco explicar qué tiene que ver, ¿no?, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en este marco. Y os diría que, bueno, la Fundación es una fundación del sector público estatal, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y que trabaja en una misión que yo creo que es para nosotros casi una misión sagrada, que es la de catalizar la relación entre la ciencia y la sociedad. La idea es impulsar el crecimiento de la cultura científica en España y fomentar la transferencia del conocimiento a través de la divulgación, pero no solo a través de la educación, pero no solo a través de la formación, pero no solo a través de la información, pero no solo también del asesoramiento. La comunicación de la ciencia en España está amparada, además, en el marco de la política que conforma y define el Sistema Nacional de Ciencia Español, de I+D+I, empezando por la propia Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este anteproyecto, que fue aprobado el viernes pasado en el Consejo de Ministros para su reforma, hace referencia en el artículo 38 nada más y nada menos que a la cultura científica y tecnológica para el fomento de la participación de la ciudadanía en el proceso científico-técnico. Por tanto, FECIT, apelados por este artículo de la ley y como entidad que ejerce las competencias en cultura científica de la Administración General del Estado, pues tenemos como objetivo estratégico impulsar una comunicación científica eficaz, ética y profesional. Pero tampoco es lo único. También creo que es importante subrayar la idea de que esa comunicación tiene que dirigirse a públicos diversos, a todos los públicos. Desde FECIT gestionamos la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, con todo lo que ello supone de apoyo a entidades del sistema, centros de investigación, universidades, pero también ayuntamientos y entidades o fundaciones públicas y privadas. A lo largo de la historia, esta convocatoria ha impulsado muchas, miles de actividades relacionadas con la comunicación a lo largo de todo el territorio nacional. Se trata, pues, además de la única convocatoria que existe con estas características en nuestro país. Querría destacar también que hay una línea dentro de esta convocatoria de actuación para proyectos dedicados al fomento del pensamiento crítico y a combatir la desinformación relativa a las pseudociencias. Lo dice así explícitamente. También coordinamos una red muy interesante de unidades de cultura científica que son un agente, yo creo que fundamental, como intermediarios entre instituciones, como pueden ser las universidades. Creo que son 50 universidades las que disponen de una unidad de cultura científica, o sea, casi todas las universidades, de manera que intermedien entre la institución y los ciudadanos en la promoción de la cultura científica. Me gustaría contarles una pequeña historia. Benjamin Day fue un emprendedor de la prensa del siglo XIX. Por entonces las revistas o los periódicos eran una herramienta de influencia política, no sé si decir como hoy, que además estaba costeada regularmente por los editores y los lectores con más dinero. La idea que tuvo Day consistía en vender los periódicos a una fracción de su precio regular, es decir, 1 centavo en vez de 6, que era lo habitual, cayendo incluso por debajo del coste de producción que suponía hacer ese producto periodístico. No parecía muy rentable, la verdad, pero la idea genial de Day consistía en abrir una nueva línea de negocio que era, ni más ni menos, que la venta de la atención de los lectores para vendérsela a los potenciales anunciantes. No es que nunca antes hubiera habido publicidad en los medios,
Pero la ambición que tenía Day era ofrecer, o tenía un orden mayor, ¿no? Su idea. En el 83, en 1833, nació el New York Sun, un periódico que es lleno de historias y piezas que hoy pues llamaríamos e identificaríamos con toda tranquilidad en el mejor clickbait. El éxito del Sun animó a otros empresarios a imitar ese modelo e iniciar una carrera entre ellos, luchando por los lectores con historias llenas de morbosidad y simple y llanamente pura invención. El Sun incluso, fíjense, llegó a narrar el descubrimiento de hombres alados que habitaban en la Luna y además lo había descubierto un científico llamado Herschel dentro de su sección de ciencia. Moraleja: el amarillismo periodístico existe desde tiempos remotos. Los periodistas y los medios lo saben. Nada ha cambiado en todo esto, sigue siendo igual lo que hacía Day como lo que hace la prensa actual en busca de los clics, ¿no? Lo que sí que ha cambiado, a ver un momento que se me ha ido la narración, perdonadme. Lo que sí que ha cambiado es la diferencia es que, sabiéndolo los periodistas y los medios, lo que sí ha cambiado son los receptores consumidores de esa información de noticias falsas o semifalsas. Lo que ha cambiado es que los consumidores de información tienen la capacidad de poder contrastar esas informaciones y además tienen la capacidad de poder seleccionar esas informaciones y decidir qué consumen y qué creen. Eso no ocurría con el Sun. Por tanto, dentro de esta moraleja, diríamos que lo importante es, o es muy relevante, la educación, la cultura, no solo periodística, sino también científica, de los lectores de las noticias falsas en el ámbito de la ciencia. Pero también es necesario establecer estrategias y dinámicas que permitan capacitar y empoderar a la ciudadanía para que la divulgación no solo se quede en transferencia unidireccional de información de la comunidad científica hacia el público, sino que también haya una promoción del diálogo y de la interacción y el debate entre los ciudadanos y el sistema de ciencia. Los problemas a los que nos enfrentamos hoy como sociedad ponen de relieve claramente la importancia de comprender las implicaciones que tiene éticas, políticas y sociales de la ciencia. No solo basta con investigar. FECIT puso en marcha hace ya unos años la agencia SYNC, que es una agencia pública de noticias científicas con contenidos en Creative Commons, que tiene como misión mejorar la cultura científica de los lectores de esas noticias, pero también aumentar la cantidad de informaciones en prensa habitual, en medios de comunicaciones generalistas, de noticias de calidad científicas. El periodismo, por primera vez, está observando el proceso de la ciencia en directo. Durante la pandemia, los periodistas estaban publicando informaciones de descubrimientos científicos prácticamente online y en directo. Esto no había pasado nunca. No solamente estaban informando de los resultados finales de una investigación, sino de los momentos preliminares de la investigación. Esto, que en principio indica, bueno, que está muy bien, indica que se está investigando a gran velocidad y que se está compartiendo esa información, también puede dejar dudas sobre la calidad de esa investigación. Por tanto, creo que puede ser peligroso que si los periodistas que acceden a estos contenidos o a estos estudios que no se han revisado todavía y que se llaman preprints, esos periodistas que carecen del conocimiento necesario sobre el sistema de publicaciones científicas no son capaces de poder matizar la calidad de esa información o al menos la duda que cae sobre esa investigación todavía no revisada. O incluso peor, aun sabiéndolo y aun conociendo cómo funciona la ciencia, que no tengan los suficientes escrúpulos para sacrificar el rigor por los clics, ¿no? Yo creo que en este foro es muy oportuno mencionar que muchos periodistas han abordado los temas relacionados con la pandemia pues prácticamente por primera vez. Periodistas que nunca han trabajado en temas científicos ahora lo están haciendo. Y creo que ha quedado patente la necesidad de que los medios de comunicación inviertan en profesionales especializados, no solo en temas de tribunales o en temas de política, sino también de ciencia. En este momento en el que proliferan los bulos, las falsas noticias, las desinformaciones, estamos a punto de crear una herramienta que a mí me parece especialmente importante, que es un Science Media Center, algo así como una plataforma que proporcione a los periodistas información fiable sobre ciencia, incluso también en lo que se refiere a las publicaciones que todavía no han sido revisadas.
Uno de los grandes problemas de la pandemia ha sido confundir el título académico de alguien, de un profesional, con su grado de expertise en ese tema. Por ejemplo, aunque los pacientes terminan en un hospital cuando están enfermos de coronavirus, en los hospitales no hay expertos en virus desconocidos. Y, sin embargo, se ha llamado a médicos de atención clínica para explicar el problema del COVID-19. Por tanto, la necesidad de trabajar para conseguir que la cultura científica impregne el tejido social viene refrendada por los resultados que hemos ido observando en las diferentes encuestas de percepción que hacemos cada 2 años. Desde 2002 hemos hecho 10 en FECIT. Los datos de esta última, la del año 20, nos indican que cerca de 1 de cada 7 personas manifiesta de manera espontánea interés por los temas de ciencia. Bien. Además, es una proporción más o menos parecida a la cantidad de gente que manifiesta interés por los temas de la economía, los de la educación o los del medio ambiente. Este 14%, además, es la misma proporción de españoles que son capaces de distinguir claramente un bulo de una fake news, de una información contrastada. Esto lo dice el estudio sobre el impacto de las fake news en España que hizo la empresa de investigación social Simple Lógica con la Universidad Complutense. A mí esta encuesta me encantó porque dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, incluye un módulo específico dedicado a indagar en la percepción social de algunos aspectos de la ciencia aplicada a la salud. 1 de cada 7 españoles, o sea, el 17%, dice confiar en los efectos beneficiosos de la homeopatía. 8 puntos menos que en 2018. Bien. Mientras que el 11 confía en el Reiki, ¿sabes? Esto de la imposición de manos. 5 puntos menos que en 2018. Bien. Pero mirad qué dato. La confianza es mucho mayor en estas terapias entre aquellos que tienen mayor nivel de estudios. Curioso, ¿no? Puede tener una explicación. El 23% ha utilizado alguna vez tratamientos alternativos como la homeopatía, la acupuntura, y de ese 23, el 26, la última vez que los utilizó, lo hizo sustituyendo los tratamientos convencionales médicos. Es decir, decidió un tratamiento no científico, y digo que no es científico porque no está revisado por la ciencia. Un 72% lo hizo, de todo ese grupo de gente, el 72% lo hizo, 26 lo hizo como sustituyendo al tratamiento médico científico y el 72 lo hizo como un complemento, no sustituyéndolo. Bueno, es un dato un poco más tranquilizador, ¿no? Para comprender la creciente popularización, ¿no?, que tienen las terapias sin base científica, realizamos un estudio cualitativo mediante varios grupos de discusión en diferentes puntos de España. El estudio revela que entre los sectores sociales interesados y consumidores de terapias pseudocientíficas no existe un discurso general contrario a la ciencia o a la medicina convencional. No son negacionistas. Digamos que aprecian las contribuciones que realiza la ciencia o que realizan los científicos y consideran además que el desarrollo de la medicina ha permitido avances significativos en la lucha contra las enfermedades. Faltaría más. De hecho, la opinión mayoritaria de las personas que se entrevistaron es que en caso de enfermedad grave recurren a los servicios sanitarios como primera opción. En general, los tratamientos sin evidencia científica se conciben en España como un complemento. El estudio además nos muestra, todo esto lo estoy relacionando con la idea de que la gente que tiene más información o más nivel de estudios, por tanto más capacidad de obtener información veraz, se relaciona, esta sería un poco la explicación, ¿no? Este estudio además nos muestra que la confianza en estas terapias es mucho más compleja que el propio hecho de que sea un tema de desinformación. No tiene nada que ver, no es solo un tema de desinformación. Los usuarios de estas terapias no tienen un problema con lo que ofrece la medicina tradicional, ni tampoco les importa que estas terapias sean un simple placebo, ¿no? Sería aquello de que si funciona, pues que sea bienvenido, ¿no? O por si acaso. Existe además, o en cambio diríamos, ¿no?, un discurso crítico relativo a la aplicación de la ciencia en el terreno de la salud.
Es decir, las personas que tienen una cierta mirada negativa hacia la medicina tradicional es porque piensan que la ciencia tiene una especie de servidumbre, ¿no?, al poder establecido y está puesta al servicio de los intereses económicos de la gran industria farmacéutica. Esta es otra creencia bastante habitual. Creen que la ciencia quiere imponerse de forma como arrogante, ¿no?, como una verdad absoluta, pero que su corpus de conocimiento es endeble, como muestran las continuas rectificaciones que la ciencia se hace a sí misma en los diferentes descubrimientos, ¿no? Esto lo interpretan como un tema de que no es tan buena, ¿no?, la ciencia. Existe una desconfianza, además, en otros ámbitos como el funcionamiento del sistema sanitario, con los problemas que tienen que ver con los profesionales desbordados, la falta de atención, las listas de espera o una cierta tecnocratización de la medicina. De todo este discurso se interpretan, digamos, dos deseos, ¿no?, que la gente acaba teniendo a partir de estos datos que se leen. Por una parte, la escucha activa, ¿no?, el obtener una atención perdida, como que la medicina no sería solamente intervenir con un diagnóstico, sino también una conversación entre sanitario y paciente, que requiere un tiempo, un diálogo. Y la otra preocupación, el otro deseo, tendría que ver con la idea de una percepción de un consumo excesivo de fármacos para curar enfermedades. Seguro que todos habéis escuchado esto de yo no me medico y estas cosas. Otro de los ejes del discurso de los usuarios de estas terapias es la referencia, a mí esta me encanta, a la libertad de elección. Algo así como si hubiera un derecho inalienable, que es el derecho a elegir el propio camino en la salud y en la enfermedad. Os suena un poco, ¿no?, esto con las vacunas. Es que yo no quiero que me invadan mi cuerpo. Como sociedad caracterizada por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las personas nos enfrentamos a una necesidad cada vez mayor de integrar la información científica para poder tomar decisiones clave que nos atañen personalmente. No son decisiones políticas, son decisiones si me vacuno a mis hijos. Para eso necesitamos información. La confianza del público en la ciencia requiere además de una mucha mayor comprensión y apertura de la propia comunidad científica a los valores y a las creencias y a cómo somos y los intereses que tenemos como sociedad. Para lograr una comunicación científica eficaz, que además pueda desafiar o pueda enfrentar esos desafíos a la desinformación, hay que tener en cuenta la propia ciencia de la comunicación científica, es decir, estudiar y saber o conocer cómo las personas interpretan y usan la información científica en un contexto social complejo. La pandemia de COVID ha puesto de manifiesto que la comunicación científica se enfrenta a grandes retos que hay que abordar a través de un conocimiento interdisciplinar. Uno de ellos es asumir que, como diversos historiadores y filósofos de la ciencia han puesto de relieve, la ciencia está muy entrelazada con la sociedad. En palabras del escritor científico Philip Ball, no entendemos la ciencia sin reconocer su contexto, cómo se alimenta de la sociedad y la cultura, cómo se nutre y moldea por ellas. Es decir, que la ciencia no está sola, que lejos ya están los tiempos de pensar en la ciencia como un pasatiempo aristocrático o que toda la ciencia es elitista. No, la ciencia es hoy social y en buena medida pública también. Las ciencias sociales también nos han mostrado que el fenómeno de la desinformación es más complejo que un simple tema de déficit de información o de confianza, y que nuestras actitudes como personas, como miembros de colectivos y de sociedades, hacia algunas cuestiones científicas forman parte de una identidad común, ¿no? Por ello, la simple transmisión de hechos aislados de los valores, o sea, aislar los hechos o la transmisión de los hechos, las evidencias, dejando de lado los valores, la comunicación que no escucha, el uso de discursos que señalan cualquier punto de vista crítico como discursos anticientíficos o negacionistas, lo único que conduce es a alejar a muchos grupos de la ciencia y de lo que ésta les puede aportar. Tenemos aún un amplio camino por delante, ¿no?, para enseñar que la ciencia es un gran logro humano, que además es un logro continuo y en proceso,
en lugar de una colección de verdades inmutables una detrás de otra, y que la incertidumbre es una parte intrínseca de la ciencia. Sobre todo también tenemos por delante el reto de construir una relación de escucha y de confianza mutuas entre las instituciones, los expertos, los ciudadanos, a través de una comunicación que sea abierta, clara y confiable. Si algo nos aporta el conocimiento son nuevas preguntas, nuevos desafíos, y en ese sentido el creciente auge de las redes sociales, diseñadas parece ser que para monetizar la indignación y el tribalismo, pues a eso le sumamos la tentación de doblegar el discurso científico a esta lógica que marcan las redes sociales o los nuevos medios para que, con la excusa de que así se escuchará o con la excusa de que así llegará al público, pues es sin duda yo creo que uno de los retos, por no decir uno de los grandes problemas al que nos tenemos que enfrentar. El espíritu crítico y el método científico son herramientas fundamentales para la ciudadanía, para ciudadanos y ciudadanas inmensos en una sociedad, dicho inmensos, no, inmersos, en una sociedad tecnificada en la que todos los aspectos de nuestra vida, están impregnados de ciencia. Y ya está. Muchas gracias.